Hola chicas, les doy la bienvenida al tutorial número 13, que en este caso es de GMC. Igual considerando que les estoy subiendo este tutorial un poco mucho más tarde de lo que debería. em, Vamos a hacer un pequeño resumen de los tres métodos que hemos visto anteriormente, un ejercicio un poco más largo de síntesis directa y luego vamos a pasar a un ejercicio a mano y de programación de GMC para que lo entendamos bastante bien, para el control o para el examen. Bueno, primero nos preguntamos por qué se crean estos métodos y modelos de control. Los métodos como síntesis directa, IMC o GMC no nacen sencillamente por cosas teóricas, sino nacen por problemas industriales, ya que los procesos reales, como los químicos, biotecnológicos y térmicos de reacción, presentan dos problemas fundamentales que van a limitar la eficacia de los controles clásicos que habíamos visto anteriormente. Primero, siempre vamos a tener incertidumbre o errores de modelado. Nunca vamos a conocer los procesos o los modelos de la forma más perfecta posible, porque siempre estamos limitados, porque nuestras ecuaciones normalmente toman aproximaciones o toman ciertos comportamientos de forma estándar y no conocen el total de los procesos, más cuando estos llegan a ser muy complejos. Entonces solo va a ser una aproximación. También vamos a tener los límites clásicos respecto a los controladores que habíamos visto, ya que el controlador, por ejemplo, PID, diseñado para sistemas lineales o aproximados, es insuficiente cuando el proceso es inherentemente no lineal. Tiene dinámicas lentas o grandes retardos, entonces necesitamos una solución que incorpore la complejidad real del sistema. Esto quiere decir que los controladores PID como lo habíamos construido en la parte anterior. Ahora, los modelos que nosotros tenemos ahora también pueden construir PID, pero los sacamos desde el modelo como tal. Entonces surge la idea de que si usamos el modelo del proceso para poder controlar, entonces ya no sintonizamos por prueba y error, ya no dependemos de que el proceso sea simple o lineal y empezamos a usar la física, o sea, las ecuaciones para decidir la acción del controlador. Empezamos a entender el proceso para saber cómo controlarlo. Entonces así nacen los métodos de síntesis directa que diseña la trayectoria deseada y luego calcula el controlador, y MC que incorpora la robustez cuando el modelo es imperfecto, y el GMC que usa directamente la ecuación diferencial, ideal para los procesos no lineales y es mucho más directo porque no pasamos al plano Laplaciano, no usamos la transformada de Laplace. Entonces, yo estoy teniendo estos tres métodos, cada uno es más complejo que el anterior y me sirven para distintas circunstancias. Normalmente, cuando trabajamos con estos métodos, se les dice textual, utilice síntesis directa, IMC o GMC, o van a tener características específicas que les van a dar cuál van a ocupar. Por ejemplo, para síntesis directa, si me dicen que que quiero una trayectoria de primer o segundo orden, sé que tengo que usar síntesis directa. Para el IMC, por ejemplo, si tengo grandes retardos, respuestas inversas, sé que tengo que usar IMC porque funciona estupendo para eso. Y GMC es cuando me dan la ecuación diferencial como tal y me dice trabaja con esta, entonces directamente trabajo con GMC porque no necesito pasar al plano complejo. Entonces, lo primero que habíamos visto en el tutorial número 11 era síntesis directa. La síntesis directa es un método de control basado en modelos donde el diseñador lo que define es la respuesta deseada y luego calculamos el controlador que va a obligar al proceso a comportarse así. Entonces, lo que vamos a tener es que nuestro controlador, en este caso, para el ejemplo clásico que es un actuador y un sensor despreciable, vamos a tener que sencillamente es la inversa de GP por la multiplicación de QS partido 1 menos QS, siendo QS nuestra trayectoria que nosotros queremos tener. Puede ser de primero o segundo orden. La idea aquí es que ustedes calculen algebraicamente cómo debería ser para el proceso completo y con el proceso completo ya pueden tener todas las opciones que tienen. Entonces vamos a ver un ejemplo un poco más largo, que es considerando el siguiente proceso, que ahí tenemos el GP. Vamos a diseñar un controlador eligiendo la trayectoria deseada, una respuesta de segundo orden, y vamos a demostrar que se puede llegar a este tipo de controlador, que finalmente es un PID, con un filtro. ¿Ya? Eso es importante, normalmente trabajamos con PID, o sea, queremos llegar a PID de forma algebraica, pero vamos a tener un filtro normalmente para poder atenuar el ruido que tengamos. Bueno, lo que tenemos aquí entonces es un proceso donde tenemos GP que va a ser uno de segundo orden. Vamos a tener aquí el segundo orden y queremos demostrar que queda de esta forma, que va a ser un PID con un filtro. Entonces lo que vamos a hacer
es hacer el desarrollo. Entonces, primero vamos a calcular 1 partido GP, es igual tau 1S más 1 por tau 2S más 1 partido KP. Eso va a ser tau 1 por tau 2S cuadrado más tau 1 más tau 2S más 1 todo partido KP. Luego, nuestra trayectoria es una trayectoria de segunda orden. Entonces vamos a calcular 1 menos QS, siendo QS, habíamos dicho que era 1 partido tau RS cuadrado, S cuadrado más 2 tau chi tau RS más 1. Entonces, si trabajamos esto, nos va a quedar tau RS cuadrado, o sea, tau RS, tau R cuadrado, S cuadrado, más 2 chi tau RS. Después, abajo va a ser tau RS cuadrado más 2 chi tau RS más 1, porque es esto por 1 menos QS. Entonces, después, teniendo esto, QS partido 1 menos QS nos va a dar 1 partido tau RS cuadrado más 2 chi tau RS. Después, QC va a ser, resolviendo todo esto, 1 partido KP por tau 1 tau 2 S cuadrado más tau 1 más tau 2 S más 1 partido lo que habíamos calculado en la parte anterior, que es esto, tau R S cuadrado más 2 chi tau R S. Si ahora todo esto lo dividimos en S para factorizar, nos va a quedar tau R S cuadrado más 2 chi tau R S, que sería S tau R cuadrado S más 2 chi tau R. Entonces, con esa parte factorizada, nos queda 1 partido KP de tau 1 tau 2 S cuadrado más tau 1 más tau 2 S más 1 partido S tau R S más 2 chi tau R. Entonces ahora vamos a reescribir la parte de arriba para encontrar ese S que necesitamos. Entonces, aquí la idea de esta parte es empezar a reescribir de forma que podamos encontrar el PID. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos un S, aquí hay igual a un S y aquí no hay nada. Entonces, tau 1 tau 2 S cuadrado, más tau 1 más tau 2 S, todo partido de este S que está aquí, más 1, nos va a quedar tau 1 tau 2 S, más tau 1 más tau 2 más 1 partido de S. Entonces, aquí ya encontramos em, esta parte que tiene que ser dividida por S, que es nuestra parte integral. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar 2 chi tau R para que quede con un PI de confil.
Entonces nos va a quedar tau rs más 2 chi tau r va a ser igual 2 chi tau r, 1 más tau r 2 chi s. Con eso, nuestro controlador va a empezar a quedar de la siguiente forma. 1 partido kp por 1 partido 2 chi tau r por tau 1 tau 2 s más tau 1 más tau 2 más 1 partido s. Partido 1 más tau r 2 chi s. Entonces, si identificamos, aquí tenemos la parte derivativa, acá tenemos la parte proporcional y acá tenemos la parte integral. Y esto que está aquí es el filtro. Entonces, solo tenemos que trabajar un poquito más para llegar a la expresión final. Si multiplicamos todo por 1 partido kp 2 chi tau r, nos va a quedar que kd va a ser 1 partido kp 2 chi tau r, porque lo estamos multiplicando por eso. Tau 1 tau 2 kp va a ser lo que va a estar aquí. 1 partido kp 2 chi tau r por tau 1 más tau 2. Esta es la parte proporcional, o sea, perdón, es la que se multiplica acá. Luego acá y, que es la parte integral, nos va a ser 1 partido kp 2 chi tau r por 1, que es la parte integral aquí, porque se dan cuenta que aquí solo hay 1. Y luego finalmente nuestro filtro va a ser tau r partido 2 chi. Ese va a ser el tipo del filtro. Y con eso nos queda lo que nos habían pedido al inicio, que era encontrar un KP, un KI, KD y el filtro. Porque cuando multiplicamos por KP, esto de aquí se fue. Así que con eso tenemos esa parte. Bueno, luego tenemos la parte IMC, que es la evolución más robusta de síntesis directa. Aquí se construye un modelo interno del proceso y se usa explícitamente para generar la acción de control. Entonces, se utiliza un esquema donde aparece el proceso real y un modelo interno. El controlador implementado GC y el controlador interno IMC va a ser asterisco. Entonces, la relación de los ambos va a ser GC va a ser igual hasta el controlador interno, partido 1 menos el controlador interno por este eje gorrito. El objetivo del IMC va a ser encontrar este eje asterisco, tal que el sistema siga la referencia, el controlador sea robusto ante errores de modelado y no genere acciones no realizables. El procedimiento va a ser, primero separamos el modelo en la parte invertible y no invertible. Entonces este G gorrito que teníamos aquí va a ser una división entre G gorrito menos y G gorrito más. El G gorrito menos es la parte no invertible, entonces aquí vamos a tener los retardos, los ceros, eh, o sea, la respuesta es inversa finalmente, y vamos a diseñar el controlador de forma que G asterisco va a ser 1 menos que em, G gorrito menos por F, con F un filtro pasa abajo para garantizar la estabilidad y la suavidad. Elegimos el filtro de forma que va a ser 1 partido tau C, S más 1, R. De forma que R asegura que el controlador sea propio, o sea, la idea es encontrar el menor valor para que sea propio, y tau C controla la agresividad o la robustez de él. La ventaja del IMC es que es mucho más robusto que el síntesis directa, maneja mejor los retardos, de manera natural produce un PID con filtro, entonces en un IMC es muy común que les digan, tienen un IMC, generen el PID con el filtro. Y las limitaciones es que requiere un buen modelo del proceso y la selección del tau-C es crítica. Puedes ver aquí un trade-off entre rapidez y robustez. Entonces aquí yo tengo que analizar qué es lo que quiero para saber cuál finalmente va a ser el tau-C que yo necesito. Finalmente, bueno, ahora vamos a ver la parte de GMC, que es control por modelo genérico. El GMC es un método de control no lineal que usa directamente la ecuación diferencial del proceso sin el proceso de linealizar, aproximar o depender de modelos en el dominio de Laplace. Entonces trabajamos directamente con la ecuación diferencial. Es uno de los enfoques más intuitivos porque parte del principio de que si conozco la ecuación que modela el proceso, puedo manipular esta ecuación para que la salida siga la referencia. Es decir, controlar va a ser forzar la ecuación a comportarse como yo quiero, a obtener esta salida. El objetivo es generar. Entonces, para un proceso descrito por
la siguiente derivada, va a ser la derivada con respecto al tiempo, va a ser igual a una función que va a ser con i, la salida y la entrada. Lo que se va a buscar es diseñar la ley de control tal que la salida, perdón, tal que la entrada, o sea, el control u, que es de ser nuestra entrada, tal que su salida siga un set point. Y esto se hace sin linealizar y se mantiene el formato no lineal de la función que vamos a tener. La idea central, entonces, va a ser que nuestra trayectoria IR, que es la que se desea que la salida siga, o ISP, como le quieran ver, se define explícitamente a menudo como un error de segundo orden, tipo PI o PID, para asegurar un seguimiento rápido y sin error. Entonces, lo que vamos a tener aquí va a ser que nuestra trayectoria va a seguir este comportamiento. En la primera parte va a ser un error proporcional que asegura una respuesta rápida. Si el error es grande, entonces DIR de T va a ser grande. ¿Qué pasa con este? Este es el error integral. Si se dan cuenta, esta es la misma parte que cuando usamos un PID, la parte integral, es una integral. Aseguramos que el error sea cero en estado estacionario y compensa errores de modelo. Entonces esto nos sirve para compensar los errores. K1 y K2 van a ser los únicos parámetros de sintonía que tenemos que definen qué tan rápido y como qué tan rápido y fuerte va a ser el seguimiento. Entonces, estos de aquí, K1 y K2, van a ser los parámetros que podemos modificar en un modelo para que sintonice. ¿Cómo obtenemos la ley de control? Se va a obtener igualando la dinámica del sistema con la dinámica de la trayectoria deseada, suponiendo que el sistema sigue perfectamente la trayectoria. Entonces nosotros dependemos de que esta suposición sea correcta, que nuestra trayectoria va a ser lo mismo que quiere seguir, o trayectoria deseada va a ser la misma que queremos en nuestra salida, de forma que nuestra función va a ser igual a la integral. A todo esto como acumulación de errores, finalmente. Finalmente, se despeja algebraicamente la variable manipulada de esta ecuación. Entonces, el enfoque es forzar el sistema a seguir la trayectoria predefinida y la ventaja es simple, la acción integral va a compensar los errores de modelado. ¿Qué sucede intuitivamente? La ecuación diferencial real nos dice cómo evoluciona el proceso. La ecuación del error nos dice cómo queremos que evolucione. QMC va a obligar a que las dos sean la misma ecuación. Y al igualarlas aparece un U como la variable que se puede ajustar la física del proceso. Resolver la ecuación entrega la acción de control exacta que fuerza el proceso a obedecer la dinámica. Entonces vamos a obtener este U. ¿Por qué GMC es potente? Porque funciona para procesos no lineales, no requiere ni linealizar ni aproximar, sale analíticamente, se puede usar con restricciones y K1 y K2 son intuitivos, define la rapidez y el damping. Y se puede aplicar a reacciones químicas, balance de energía, porque siempre vamos a tener estas ecuaciones diferenciales que finalmente es con lo que trabajamos en la carrera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora. Bueno, también lo podemos realizar con un generalizar a un PID. Si el proceso es lineal, de primer orden, GMC se reduce automáticamente a un PI. Si es de segundo orden, parece a un PI PD según cómo se modele. Y para procesos no lineales, genera un controlador no lineal personalizado mucho más potente que un PID. Entonces va a ser un PID en casos particulares de GMC, cuando la física es lineal, no se considera la derivada del setpoint y FG toma formas simples. En este caso, FG son funciones dependientes de la entrada. Se define el siguiente modelo. Nuestro ejercicio va a ser definir el siguiente modelo, que es respecto a un estanque. Nosotros vamos a tener que la derivada de la altura va a ser el flujo de ingreso, que va a ser nuestra variable manipulada, por C, un parámetro, por H elevado a 2 tercios. Vamos a expresar el resultado cuando K1 y K2 son distintos de cero y lo que vamos a hacer después es programar. Ya, lo que tenemos ahora es la siguiente ecuación. Entonces tenemos nuestra variable manipulable, tenemos H, que va a ser finalmente la altura del estanque. Entonces, lo que vamos a hacer es que la derivada de IR con respecto al tiempo va a ser nuestra variable de la altura. Nuestra derivada de I, o sea, de nuestra salida, va a ser entonces esta función de I, U, D. Ahora lo que tenemos es que de IR partido de T, lo que va a ser K1 por el error más K2 por la integral del error. Entonces lo único que tenemos que hacer es igualar.
lo que tenemos que hacer es forzar a que estas dos sean iguales para que tengamos la ecuación finalmente de la entrada que podamos controlar con los parámetros K1 y K2 en este caso. K1 por o sea, va a ser el error, más K2 por la integral del error, va a ser igual a nuestra función, que en este caso es fi menos c h elevado a 2 tercios, pero todo esto multiplicado por 1 partido el área. Entonces así obtenemos porque despejamos finalmente h. Con esto, nosotros a esto le definimos como un guión bajo i, que es para sencillamente cosas del código, porque en el código lo que vamos a poner no va a ser la integral como tal, sino va a ser la derivada. Entonces, esta es la ecuación que nosotros tenemos y con la que vamos a trabajar finalmente en nuestro código. Si se dan cuenta, es súper cortito. Bueno, lo que ahora tenemos es que K1 es distinto de 0 y K2 es distinto de 0. Lo primero que hacemos es definir la función. En este caso vamos a definir la función del proceso K1 y K2, que va a depender del tiempo de I y de la estructura de parámetros T. H va a ser la altura del tanque, que va a ser nuestra variable I1, y EI va a ser nuestra, que definimos anteriormente, nuestra integral del error acumulado y a la cual vamos a definir I2. El error de control, nosotros ya habíamos hablado, el error finalmente lo que va a ser la diferencia entre nuestro set point, que en este caso va a ser la altura set point, menos la altura que nosotros vamos a tener variando. Se va a hacer el error del control. Entonces, la ley de control GMC lo que va a hacer es cancelar la no linealidad que existe aquí y definir la dinámica deseada mediante K1 proporcional y K2 integral. Para eso, nosotros tenemos que despejar FI, que era lo que habíamos hecho antes, entonces va a ser la altura por K1 por el error, más K2 por este EI, el guión bajo I, que va a ser nuestro error integral, más el CH elevado a 2 tercios. La dinámica del proceso original era esto que teníamos acá, que va a ser la derivada de la altura igual a 1 partido el área por la variable manipulable menos CH elevado a 2 tercios. Esta es la dinámica del proceso que originalmente teníamos. Y la ecuación adicional que nosotros tenemos que agregar va a ser la ecuación para integrar el error. Nosotros sabemos que la derivada de este error integral va a ser el error. Entonces, finalmente, nosotros vamos a devolver las derivadas. Noten que ocupamos dos derivadas, dos variables al inicio, la altura y la integral, y lo que devolvemos va a ser la derivada de la altura y la derivada de la integral. Entonces, yo tengo que tener definida ambas. La derivada de la integral era el error, que está metido en estas ecuaciones, aquí y acá, y la derivada de la altura que está aquí. ¿Ya? Entonces con eso tenemos el proceso listo. Después, lo que hacemos es simular el controlador. Los parámetros aquí los ponemos. En este caso yo puse que el área de los tanques era un 1, la constante del término de salida que es C es 1, y nuestra set point de altura va a ser 1. Para este caso, aquí ustedes lo pueden variar. La ganancia del controlador va a ser K1 igual 1, y K2, en este caso vamos a ocupar y elevado a menos 3. Lo que vamos a hacer es hacer un intervalo de simulación. Vamos a definir la inicialización de ambas variables. En este caso la altura en el tiempo 0 es 0 y la integral del error es 0. Normalmente esto nos lo dicen, pero normalmente la integral del error va a ser 0. Las tolerancias numéricas, en este caso 10 elevado a menos 6. Resolvemos las ecuaciones diferenciales con la de 45. Entonces llamamos a la del proceso, a nuestro tiempo de simulación, nuestras variables iniciales y nuestras tolerancias. Y finalmente lo que vamos a graficar va a ser la altura del estanque, que en este caso la altura del estanque es la primera, porque el error es la segunda. Entonces graficamos el resultado y lo que obtenemos aquí es que llega bastante rápido al set point. Ahora, lo que podemos hacer y que les recomiendo es que, por ejemplo, ustedes varíen los valores que tenemos acá. Si yo ahora le pongo que esto sea, por ejemplo, 100, vamos a tener distintos efectos. Aquí empieza a oscilar bastante y luego sintoniza hasta llegar al estado de set point. Pero depende de estos valores, K1 y K2, cómo va a ser finalmente nuestra respuesta, que son los valores que tenemos que sintonizar. Eso, chicos, que estén muy bien.